Vox ha recurrido a un aspecto del pasado, a Ramon Tamames. Vale. Sí, luego hablamos de Tamames. Sí. Jo volia... Abans de donar-li pas al proper company, a Juan, sí que, bueno, arreplegant un poc les paraules, no?, que s'han dit sobre el tema de que la tradició no és, no?, preservar les cendres, sinó preservar o mantindre aquesta flama encesa. Jo crec que la flama també més propera, no?, però, i més a curt termini, però la tenim en tots aquests companys, no?, que avui ens acompanyen així, i a mi m'agradaria fer una menció especial, no?, a un company, a més que m'han xivat, que va ser el seu aniversari, a Benito. Jo crec que aquesta flama la mantenen persones com ell, que porten, bueno, pues dècades lluitant i preservant aquesta flama. Felicitar-lo, com no, a molts més també, i, bueno, que jo vull deixar per agravi a la resta, però jo crec que Benito, pues sí, s'ho mereix. ¿Puedo hacer una pregunta? Fem després les preguntes, si vos sembla, o és una qüestió molt concreta després? Sí, eso es una concreta. No, vull dir que després obrirem un torn de paraules, val? I després sí que, arreplegant un poquet amb el testimoni, no? Que és cert que sempre reivindiquem i recordem la Segona República, però que, bueno, aquella primera breu, però alguna cosa ens va deixar. Jo em permetreu que sempre dic, no?, que els alcoians són molt de mirar-se al melic, però, bueno, la revolució obrera que es va produir, no?, en la revolució del petroli, a aquesta primera república, en la que 5 mesos de vaga van portar a un final tràgic, és cert, perquè una revolució pacífica, com deia, i una vaga es va convertir en una tragèdia quan l'alcalde en el seu moment va donar el tir d'inici, en el que es va disparar contra els manifestants allí. Hi van haver morts, cert que després van haver centenars d'empresonats que van estar anys i anys al castell de Santa Bàrbara sense cap tipus de judici just, etcètera, i sabem com va acabar, però sí que això va ser algo que va quedar i el moviment obrer que allí es va generar va perdurar i que després també va aprofitar per a que en aquesta Segona República la socialització i la col·lectivització de les empreses que van ajudar a la República també des del textil, des de la fabricació d'armaments, va ser també un poc d'aquesta flama que no es va apagar del tot i que va continuar. Per tant, jo crec que també és encara que a vegades és menor, però també n'hi ha que recordar-la. I després, com bé deia, la nostra militància, l'altre dia en la presentació de la candidatura conjunta entre Podem i Esquerra Unida, el company Héctor Illueca ens reconeixia a la militància d'Esquerra Unida que quan ningú lluitava, allí estaven per a lluitar, quan ningú s'indignava, contestaven nosaltres per a indignar-nos, i per tant, com bé dic, en els companys i companyes que ens han assenyalat aquest camí i els que continuem. I ara, sí, per suposar, li dono la paraula a Juan i ja continua la xerrada. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Para mí es un honor y un placer estar hoy aquí. Gracias a la invitación de Esquerra Unida de Monovar y también un saludo fraternal a todas las gentes de Son Poble. Vengo de Mieres, de Turón concretamente, cuna del movimiento obrero en Asturias, también de octubre del 34, y como digo, por tanto, para mí hoy es un placer estar aquí, engarzando precisamente el discurso con lo que decía Estefanía, tanto como Pablo. Efectivamente hay que tener en cuenta la cuestión de la identidad. A mi juicio, lo más importante de la identidad no es solamente lo que fuimos, sino a partir del orgullo de aquello que fuimos y de lo que somos como clase trabajadora, ver qué queremos llegar a ser en el futuro, pensando especialmente en la juventud y engarzando efectivamente con vidas tan lustrosas y tan importantes como las de Benito, por ejemplo. Es decir, insisto en esta idea, lo importante no es tanto glorificar solamente el pasado del que venimos, sino a partir de él, utilizándolo como una plataforma, pensar en qué futuro queremos llegar. Un poco en la lógica de Marx de lo importante no es tanto sentir melancolía por lo que fue la clase trabajadora, sino que la clase trabajadora rompa precisamente las cadenas que la constituyen como clase trabajadora en función de esa relación asalariada de dominación por parte de aquellas personas o de aquellas empresas que detentan los medios de producción. Decía la Pasionaria, a la cual también citó Pablo, que si Dante
el escritor, el artista, hubiera conocido las minas asturianas, probablemente la imaginación, la representación que tenía del infierno hubiera sido aún mucho peor, ¿no? Pues no se trata tanto de glorificar esas condiciones de explotación, porque esto sería contradictorio, sino salir de esas contradicciones, salir de esa situación de explotación, y que precisamente, por cierto, esta es la distinción que hacía Marx entre clase trabajadora y proletariado. No son sinónimos exactamente. El proletariado es la clase trabajadora en tanto que rompe sus cadenas, en tanto que rompe el pasado. Entonces, la memoria democrática, la memoria histórica, la memoria colectiva, tiene que ver con el orgullo para llegar a ser otra cosa. Para llegar a ser otra cosa. En relación con esto, quería comenzar con la siguiente cuestión que me parece muy importante, y es que en el año 1970 una feminista afroamericana, Audre Lorde, comenzaba a dar clases en una universidad que era la John Jay College, que estaba sobre todo dirigida a un público de policías en su momento, pero que inmediatamente aumentó el público, aumentó la audiencia, sobre todo con personas puertorriqueñas. Hay que tener en cuenta que en 1970 estaban masacrando, humillando, asesinando a los y las panteras negras, ¿no?, en Chicago. Y en una ocasión, cuando Audre Lorde estaba hablando de republicanismo y de igualdad, una persona, un policía en este caso, la paró y le dijo: vale, pero todo el mundo necesita a alguien a quien mirar por encima del hombro. Bien, lo que yo vengo a defender aquí es que el republicanismo es exactamente lo contrario, que nadie mire por encima del hombro a nadie, que nadie es más que nadie. Y que, como decía Mother Jones, la costurera estadounidense, que en realidad nació en Irlanda, una de las primeras organizadoras de las huelgas sindicales, una de las primeras trabajadoras industriales del mundo, decía Mother Jones: mi dirección es allá donde haya una lucha contra cualquier forma de opresión, de clase social, de género, racial, capacitista, de modelos y cánones de belleza, etc. Esa es mi dirección. Donde quiera que haya una forma de opresión, ahí debemos estar, compañeras y compañeros. Por eso decía que su dirección es como mis zapatos, decía, siempre viajan conmigo. Y eso es el republicanismo. El republicanismo es libertad de cualquiera para poder desarrollar sus potencialidades, sus capacidades, sin distingos. Republicanismo es igualdad en tanto en que debemos compartir una constitución, pero no solamente formal, negro sobre el blanco, sobre el papel, sino una constitución material, una potencia constituyente que articule en la sociedad civil a condiciones materiales para que cualquier persona pueda ser igualmente libre. Y para eso necesitamos instituciones que sean republicanistas. Y aquí hay un matiz que me parece esencial. Una cosa es la república como forma de inscripción estatal en lo que respecta a la jefatura del Estado, y otra cosa es el republicanismo. Por supuesto que necesitamos una república, pero además necesitamos el republicanismo, que es sociedad civil articulada. Y probablemente, y aquí es un debate que dejo para el coloquio posterior, si es que lo hay, la mayor debilidad que tenemos es, en muchos casos, el que no haya una sociedad civil articulada en determinados temas, ¿no?, que es lo que demuestra también nuestras limitaciones en ciertas cuestiones políticas. Entonces, el republicanismo es libertad, como decía, es igualdad, es fraternidad, tanto a la interna como a la externa. A la interna, para que no estemos constantemente las izquierdas o los movimientos emancipatorios dándonos codazos, y también es fraternidad a la externa, para tener en cuenta a la comunidad de personas que no tienen comunidad, a las personas excluidas. Fraternidad es ensanchar siempre el perímetro de la democracia e intensificarlo. Y atención también, república no solamente, y el republicanismo, libertad, igualdad y fraternidad, sino también independencia, pero no en el sentido capitalista de que cada uno haga lo que quiera como si fuéramos moléculas de gas, sino no someterse nunca, como decía la feminista Mary Wollstonecraft, a los poderes arbitrarios de la dominación, a lo que Marx llamaba alienación. Por tanto, la república no es estar en una esquina del tablero, no es asumir un rol en ese reparto de funciones, de estereotipos, de espacios y tiempos, sino realmente dar una patada al tablero y hacer otra cosa. Es reconfigurar la estructura social en la que vivimos, en este caso la estructura social capitalista. Y eso es democracia. Democracia no es solamente una forma política, que también, en este caso vivimos una democracia, como se suele decir sociológicamente, de baja intensidad, y creo que esto es claro en el caso particular español o del Estado en su conjunto, sino que democracia es el momento en el que toman la palabra y la acción la parte de los que no tienen parte. No es una inscripción en la forma estatal solamente, sino, repito, cuando se pone en jaque la configuración del todo social, cuando se critica lo realmente establecido, cuando no naturalizamos lo que hay.
y pensamos que hay alternativa. Por algo nos baladí Margaret Thatcher decía aquello de "there is not alternative". La política no es buscar la mejor solución dentro de los posibles. Eso es gestión. La política es hacer que sea real lo imposible, lo que nos dicen que es imposible. La democracia, por tanto, es cuando Olive de Gauche, la feminista, después de que se proclama y se escribe y se redacta en 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano y se excluye a las mujeres, a los 2 años, en 1791, redacta la Declaración de los Derechos de las Mujeres y de las Ciudadanas y dice que si los hombres y las mujeres somos iguales ante el cadalso, es decir, que nos pueden guillotinar por igual, debemos ser iguales ante la tribuna. Es decir, que las mujeres no estén confinadas en el hogar ocupándose de las tareas domésticas, de las labores cotidianas de los cuidados, sino que también puedan intervenir en el espacio público, que tengan voz y voto. Democracia también es cuando en Haití dicen, nos llenamos la boca hablando de libertad, igualdad y fraternidad, pero hay esclavitud y por tanto se constituye la revolución de Haití, en ese caso también desde 1791 a 1804, que es por cierto el primer movimiento emancipatorio universalista con todas las consecuencias, porque no excluye en este caso ni a las mujeres ni a los esclavos frente a la Revolución Francesa. Democracia también es 100 años después la Comuna de París, en 1871, cuando tenemos la primera experiencia de un gobierno socialista, autogestionario, que es una sublevación de la población obrera. Y como bien decía anteriormente Estefanía en su uso de la palabra, o también Pablo, cuando hablamos de la Primera República y hablamos de lo corta que fue o de sus fracasos, también esto ocurre con la Comuna de París, pero la Comuna de París iluminó la Revolución de Octubre en 1917. Y efectivamente Lenin se puso a bailar, pero sin Comuna de París no habría Revolución de Octubre y nosotros no estaríamos aquí hoy. Y sin la Primera República tampoco existiría la Segunda República y no estaríamos pensando en la posibilidad siquiera de un imposible que sería el de la Tercera República, que por supuesto va a llegar a establecerse y que por supuesto se va a materializar. Y democracia también es cuando Rosa Parks, en un autobús en Alabama en 1955, se niega a sentarse en la parte trasera del mismo y se sienta en la parte de adelante que estaba reservada para las personas blancas porque dice, yo tengo derecho a sentarme aquí. Y después mucha gente secundó esta iniciativa y a día de hoy no hay esas diferencias. Y también democracia es cuando en los hechos de Stonewall, en 1969, se sublevan mujeres trans y chicanos, inmigrantes y mujeres feministas y hombres y dijeron que no se iban a dejar, digamos, pisar, humillar en función de su diversidad sexual porque solo faltaba. Entonces, 3 anotaciones brevemente, compañeras y compañeros. La república y el republicanismo exige, decía, sociedad civil articulada. Y eso implica, en el sentido de Gramsci, hegemonía. Hegemonizar la batalla cultural, que también es material y que por tanto no hay una distinción entre los aspectos que serían materiales de la clase trabajadora y otros aspectos que serían simbólicos del feminismo, de la memoria histórica, del ecologismo. No, está todo trenzado, está todo ligado, porque la clase social trabajadora ya está racializada, ya está generizada, ya está capacitada, etc. En segundo lugar, el republicanismo exige democracia en este sentido que estaba comentando, no como una forma política meramente, sino como una verificación de que nadie es más que nadie. La demostración empírica de que no es natural que haya una estratificación en clases sociales, que no es natural que haya gente que tenga más derechos por nacimiento, por sangre, por herencia o porque sepan más. Democracia también es cuando el obrero se emancipa y puede escribir poesía, por ejemplo, porque tiene tiempo libre. Decía Bertrand Russell, que era un autor no sospechoso de ser bolchevique, era liberal, pero un buen liberal, que a nada teme más un capitalista que al tiempo libre de los pobres. Porque lo que le falta a la clase trabajadora es precisamente tiempo. Lo que le falta a la clase trabajadora es tiempo para desarrollar su potencialidad, sus capacidades. Lo que hacen los capitalistas es robarnos el tiempo. Por eso vivimos en una sociedad del rendimiento, en una sociedad de la aceleración, de dar codazo al que tienes al lado, al ir siempre con la lengua afuera. Por eso hay cada vez más problemas de salud mental, más ansiedad, más angustia, por la precariedad laboral, porque es muy difícil llegar a fin de mes, porque es muy difícil tener una familia y porque vivimos siempre como un hámster que tiene que correr más rápido en una rueda, que al correr más rápido ocurre que la rueda va más rápido y por tanto tiene que volver a correr más.
Esa es la sociedad de la aceleración capitalista en la que vivimos. Así que democracia es cuando el obrero o la obrera, como decía, se emancipa, cuando se reparten las tareas de cuidados y hay corresponsabilidad. Democracia es cuando el alquiler de un piso, de una vivienda, no se hace en función del color de piel que tú tengas o del idioma que tú hables. Democracia es también cuando se tiene igualdad entre la clase trabajadora, entre las mujeres y los hombres, como decía, por ejemplo, de las aparadoras formando una cooperativa. Democracia también es cuando no hay abuso de la autoridad, de las fuerzas del orden y de las fuerzas del poder. Y en ese sentido, una autora que se llamaba Simone Weil, una autora que ciertamente decir que no me gusta mucho, pero que tiene una frase que me parece interesantísima, decía lo siguiente, decía: en la medida, atención, en el que el hijo de un mozo de granja puede llegar a ser ministro, también debemos pensar que el hijo de un ministro pueda llegar a ser un mozo de granja. Este quiebro dialéctico que da me parece interesantísimo, porque lo que está haciendo es poner en condiciones de igualdad una labor y la otra. A saber, la igualdad no entiende de grados, no es que haya trabajos que sean en este sentido mejores o peores, ascendentes o descendentes, sino que es una cuestión de diversidad de condiciones. Repito la frase porque me parece muy interesante, es que el hijo del mozo de granja o del minero o de la aparadora puede llegar a ser ministro o ministra, pero también que el hijo del ministro o la ministra puede llegar a ser aparadora o mozo de granja con la misma igualdad y con la misma dignidad. Por tanto, ya voy finalizando para que haya intervenciones del público, que me parece lo más interesante. Creo que hay que definir brevemente qué es la emancipación. ¿Qué entendemos por emancipación? Antes Pablo hacía alusión a la revolución, ¿no?, en todas sus acepciones posibles. En primer lugar, exige siempre la cancelación de los estamentos sociales o de las clases sociales tal como se configuran en la estructura social política actual. Es decir, la emancipación social siempre exige una ruptura con lo que hay, que es lo que el capitalismo naturaliza como eso es lo normal. Es normal que haya pobres y ricos, es normal que las mujeres estén en el hogar, pero que además tengan que traer actualmente un salario a casa porque ya se rompió el molde del hombre proveedor. Eso lo naturalizan, lo normalizan. Entonces, el primer movimiento de la emancipación es romper con esta estratificación social, cancelar esta situación realmente dada. Y el segundo momento es la negación de la negación, es reinscribir nuestras fuerzas políticas en nuevos sistemas de gobierno y de administración, porque hay que estar en la calle, en los movimientos sociales, y también hay que gobernar, estar en las instituciones. Y esto es muy importante, compañeras y compañeros, porque si no gobernamos, nos gobiernan. Si no gobernamos, nos gobiernan. Y por eso esa oportunidad siempre hay que tenerla en cuenta. Entonces, en este sentido, para ir finalizando, me parece fundamental anotar que no regalemos nunca a la derecha la noción de libertad. La noción de libertad, como la noción de igualdad, se inscribe en nuestra historia, de los movimientos liberales en el mejor sentido del término, de los movimientos socialistas, de los movimientos republicanistas y de los movimientos comunistas. La libertad tiene una acepción y un momento negativo y un momento positivo, como estaba diciendo. El momento negativo es romper las cadenas y, como decía Rosa Luxemburgo, si no nos movemos, no sentimos que tenemos cadenas. Hay que moverse para sentir el peso de las cadenas. Y el momento positivo de la libertad es precisamente la creación, la constitución de instituciones materiales para que nadie sea más que nadie, para que cualquier persona pueda ser igualmente libre. Eso es lo fundamental. Que viva la lucha de clase trabajadora, viva la República, por la Tercera República, y muchísimas gracias por la invitación.